Bueno, muchas gracias por la invitación y por organizar una jornada tan interesante como esta, en la que, bueno, pues se pone, digamos, de relevancia la vertiente más práctica de las cosas que enseñamos quienes nos dedicamos a la docencia en inteligencia artificial, como en mi caso. Y, bueno, pues es un gusto poder compartir con un público tan interesante como el que sin duda hay hoy aquí, algunas de las cosas que hacemos en mi departamento y algunas de las cosas que hemos avanzado en los últimos tiempos en las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial y en concreto del deep learning. Ha sido un gusto escuchar a Marcial porque ha contado algunas de las aplicaciones más punteras que se están haciendo con estas tecnologías en el ámbito de la detección de cáncer y, bueno, aunque digamos que mi charla se va a centrar en un proyecto que hemos emprendido hace poquito, hace 6 meses, que tiene que ver con la predicción en epidemias y tiene que ver, por supuesto, con el COVID y toda la crisis sociosanitaria que ha desencadenado en nuestras vidas. Antes de eso, quería hacer una breve introducción a 3 o 4 proyectos que estamos realizando en colaboración con algunas otras instituciones y creo que pueden dar también una mirada sobre qué cosas puede hacer la inteligencia artificial relacionada con la salud, que en el fondo es el centro del interés de esta jornada de hoy, ¿no? Entonces, si me permitís, pues haré este esquema de presentación, donde primero hablaré de estos proyectos previos, luego pasaré a hablar del proyecto concreto de COVID-19 y con eso terminaré. Y bueno, pues como decía, ha sido un gusto escuchar a Marcial porque nosotros trabajamos con modelos de deep learning, concretamente con redes neuronales profundas, cuya característica fundamental es que tienen unas capacidades muy impresionantes a la hora de trabajar con imágenes, aunque cada día más se está viendo que también tienen grandes capacidades en otros ámbitos digamos, del aprendizaje automático. Y quería contar muy brevemente un proyecto muy exitoso que hemos realizado recientemente, que es el proyecto de identificación de granos de polen. Sabéis que identificar granos de polen, contar granos de polen es una tarea necesaria para saber cuánto polen hay en la atmósfera y poder tener una estimación de cómo se está comportando digamos, esos granos de polen en la atmósfera en cada momento, pero identificar granos de polen es una tarea que no es muy digamos, enriquecedora, porque consiste simplemente en aplicarse a microscopio y tratar de contar, reconocer primero y contar después un montón de tipos distintos de granos de polen. En la imagen podéis ver algunos granos concretos de un estudio reciente y bueno, pues evidentemente ese conteo de granos de polen permite que las personas alérgicas, por ejemplo, entre las que me incluyo, sepamos cómo está la atmósfera en un momento concreto, pero permite también pues eso, organizar mejor los recursos sanitarios y bueno, otro montón de aplicaciones como reconocimiento y clasificación de miel o aplicaciones forenses de otros tipos. La cuestión es que este problema es un problema duro porque hay especies cuyos granos de polen se parecen muchísimo. Lo que nos lleva a que automatizar ese proceso ahorraría muchísimo tiempo y muchísimos recursos. Con lo cual, bueno, pues digamos que en el grupo de investigación decidimos que era un problema interesante y lo abordamos con un sistema de deep learning que hemos conseguido distinguir 46 especies, que es el número más amplio de especies que hasta ahora se había aprobado, con una tasa de error de 97%, que es pues muy grande, sobre todo si la comparamos con la tasa que dan los expertos, digamos, palinólogos que cuentan esos granos de polen manualmente. Bien, entonces este es un ejemplo más de lo que también contaba Marcial, ¿no? Cosas que se pueden resolver en el ámbito de las imágenes con el aprendizaje automático o la inteligencia artificial. Nosotros en mi grupo estamos más centrados en problemas que tienen que ver con series temporales.
¿vale? Son datos que están ordenados en el tiempo y nuestra pasión es predecir esas series temporales y anticipar cómo van a comportarse en el futuro. Entonces, bueno, pues la concentración diaria de polen precisamente puede ser vista también como una serie temporal de este tipo. Y predecir cuál va a ser la concentración de polen para mañana puede ser esencial precisamente para organizar la vida de quienes somos alérgicos, por ejemplo, para saber si mañana podemos o no ir a montar en bici o hacer actividades al aire libre, y también para organizar los recursos hospitalarios, porque sin duda de unas mayores concentraciones de polen producen pues mayores aglomeraciones en urgencias, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hemos desarrollado modelos que nos permiten predecir las concentraciones de polen con 1, 2, 3 días de antelación. A la derecha puede verse una curva de polen. Tiene la característica de que es complicada de predecir porque los días pico tienen concentraciones mucho mayores que los días normales y precisamente son los días pico aquellos que más afectan a la salud de las personas, pero también hemos podido predecir otra cosa muy interesante, que es el inicio y el final de la estación polínica. Esto nos permite también organizar con 6 meses de antelación pues todo lo relacionado con la polinosis y estas enfermedades derivadas, ¿no? Otro proyecto del que estamos muy orgullosos y que acabamos de presentar recientemente es un proyecto de predicción de la calidad del aire en Madrid. Como sabéis, en Madrid hay un pequeño problema de calidad del aire y como sabéis seguro también, porque cuando llueve en Madrid, llueve en toda España, el Ayuntamiento de Madrid dispuso un protocolo para los casos en los que el NO2 concretamente era muy, muy elevado. Ese protocolo conllevaba restricciones a la movilidad y, bueno, pues era un lío porque de un día para otro se podía restringir la movilidad en la ciudad. Bien, nosotros hemos desarrollado un sistema que mediante redes neuronales también permite anticipar con 48 horas de antelación cuál va a ser el comportamiento del NO2 en la ciudad. Y también hace lo mismo para el ozono y para las partículas en suspensión, que son otros contaminantes que son interesantes en este caso. Entonces nosotros predecimos no solamente, y esto es interesante, no solamente predecimos la esperanza matemática, la media de la concentración de polen futura, sino que somos capaces de predecir toda la distribución. Estos modelos se llaman modelos probabilistas y lo que nos permiten, al tener toda la distribución futura en cada hora del NO2 en este caso, nos permite saber con qué probabilidad se van a superar ciertos umbrales. Eso es esencial en este problema porque queremos saber cuál es la probabilidad de que se active ese protocolo y la activación de ese protocolo depende de que se superen estos umbrales. Entonces, el producto que nosotros ofrecemos al Ayuntamiento de Madrid en este caso tiene esta forma, son unos semáforos en los que se codifica la probabilidad de que se active ese protocolo de NO2 mañana y pasado mañana. En este caso, esta imagen fue tomada el otro día, 29 y 30 de septiembre. El 29 había una probabilidad de casi un 20% de que se activara el protocolo. En fin, creo que todo el mundo estamos más o menos acostumbrados a mirar las predicciones del tiempo y las predicciones del tiempo muchas veces son ofrecidas en este formato. Hay un 19% de probabilidad de lluvia. Queda a criterio de cada uno saber si 19% de lluvia es suficiente para coger el paraguas o no. Y en el mismo sentido, queda a criterio del ayuntamiento saber si con esta probabilidad predicha se activa o no el protocolo de NO2. Como digo, es un proyecto que acabamos de presentar y del que estamos bastante orgullosos. Pero lo podemos llevar más allá y de hecho lo hemos llevado más allá en colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad y hemos, a partir de variables como también la contaminación, el polen en el aire y las variables meteorológicas, predicciones meteorológicas, somos capaces de determinar el número futuro de ingresos hospitalarios por afecciones circulatorias y respiratorias. De nuevo, esto es crucial para organizar los recursos en urgencias, por ejemplo, ¿no? Saber de antemano cuánta gente se va a presentar puede facilitar muchísimo la gestión de una cola de urgencias. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de cosas que hemos hecho en el pasado y cuando el doctor Dopazo nos contactó para que habláramos de una aplicación más reciente que tiene que ver precisamente con la pandemia de COVID-19 y la predicción de series temporales.
Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio en aquella llamada que hubo al principio de la pandemia, el 17 de marzo, para proyectos de investigación relacionados con este problema del COVID, ¿no? Entonces, el impacto que se esperaba en proyectos de este tipo pues, tenía que ver, por ejemplo, con contribuir al diseño, desarrollo e implantación de medidas de salud pública para poder responder eficazmente a la epidemia de SARS-CoV-2. Entonces, en ese concreto impacto nos ubicamos nosotros y solicitamos un proyecto cuyo título era Aplicación de la inteligencia artificial a la predicción inmediata de series temporales para optimizar la gestión de recursos en epidemias. La idea, obviamente, era tratar de predecir la famosa curva. Saber de antemano cómo va a evolucionar la curva, pues bueno, no hace falta que explique hasta qué punto puede ser crucial para la gestión tanto de política como sanitaria de este problemón que nos ha venido encima, ¿no? Entonces, bueno, pues en este proyecto colaboramos con dos empresas que son fundamentales, que una es Inverence, que llevan muchos años haciendo modelos de predicción y modelos de predicción aplicados a turismo, por ejemplo, y en el otro lado está Populate, que son expertos en visualización interactiva, y bueno, pues os cuento un poco cómo planteamos el proyecto y a dónde hemos llegado con él. Cuando uno quiere hacer predicción de una serie temporal, de un problema como este, que se ubica en el tiempo y que digamos que lo que uno quiere es tener como una bola de cristal para poder predecir qué va a pasar en el futuro, pues tiene que hacerse una serie de preguntas, ¿no? En concreto, tenemos primero que saber cuál es el propósito. No es lo mismo predecir los próximos 3 días que predecir los próximos 3 meses. Y por tanto los modelos que se aplican no son los mismos, no es igual un problema que otro. ¿Cuáles son las asunciones básicas que hacemos a la hora de montar estos modelos, ¿no? Al principio recordaréis, todo el mundo recordará que no se sabía si había inmunidad a la enfermedad después de haberla pasado o no. Esto es crucial también para poder modelar cuál va a ser la evolución futura. Tampoco se sabía mucho sobre la transmisión asintomática y también fue importante ir averiguando cosas. Hoy en día se saben muchas más cosas, pero está claro que una pandemia se estudia mucho mejor pasado un par de años que en el propio momento. Entonces, este era otro desafío básico de nuestro modelo. Por otro lado, ¿cómo manejamos la incertidumbre? ¿Cómo calculamos si las predicciones que vamos a hacer tienen un margen mayor o menor de incertidumbre? Ese es otro asunto clave. Y el asunto más clave de todo, uno de los asuntos que está en la raíz de cualquier problema de aprendizaje automático son los datos. ¿Qué datos vamos a utilizar, ¿no? ¿Vamos a utilizar datos de confirmados o vamos a utilizar datos de confirmados solo con PCR? ¿Qué influencia tiene eso en el modelo y a dónde nos lleva ese modelo, ¿no? Por último, también necesitamos fijar cuál es la escala de nuestro modelo. Vamos a predecir a la escala nacional, a escala local, cuál es el ámbito regional que vamos a utilizar nuestro modelo, porque de ahí probablemente se afecten las asunciones. Por ejemplo, la movilidad. No podemos hablar de la movilidad igual en un pueblito de 5.000 habitantes que en una gran capital, ¿no? Por encima de todas estas consideraciones, también hay una consideración a la que, bueno, pues cada día se le presta más atención y que creo que forma parte esencial del proceso de modelado, y así trato de transmitirle a mi alumnado por un lado y de aplicarlo en mi praxis profesional, que es reflexionar también sobre las posibles consecuencias sociales o éticas que pueda tener un modelo de este tipo. Nunca hay que perder de vista esto. No podemos pensar que la tecnología es neutra, y nosotros tampoco lo somos, y por eso es importante tenerlo en cuenta también a la hora de modelar. Pero bueno, una vez que uno tiene resueltas esas cuestiones, hay varios enfoques para predecir las epidemias, ¿no? Hay, en primer lugar, los modelos epidemiológicos clásicos, modelos mecanísticos de la familia SIR, donde S es personas susceptibles e infectados y R recuperados. Este es el modelo clásico que se utiliza para modelar las epidemias, y como digo, por supuesto es mucho más fácil aplicarlo a posteriori que aplicarlo en el momento en el que está sucediendo la propia epidemia. Lo que se hace es tratar de modelar cómo se pone en contacto la gente entre sí, cómo se contagia entre sí, haciendo una copia virtual
matemática de una ciudad, de una región o de un país, ¿no? Esa copia matemática pues, tiene unas ecuaciones que la gobiernan y esas ecuaciones toman unos parámetros, como por ejemplo puede ser el índice, el número básico de reproducción, que nos permite saber pues, cuando dos personas se cruzan, cuál es la probabilidad de que se contagie una de la otra si la primera estaba infectada. Estos modelos son muy potentes porque permiten la elaboración de escenarios a medio plazo, pero también tienen limitaciones muy grandes, porque como la evolución de la pandemia es exponencial, tratar de predecir una función exponencial es algo muy complicado, ¿no? Variaciones pequeñas en las condiciones de partida pueden llevarnos a lugares muy diferentes. Luego hay otros modelos más recientes que son modelos basados puramente en datos. Son modelos bien estadísticos, bien de inteligencia artificial, donde la idea es aprender, digamos, a partir del pasado de la serie, del estudio automático o, digamos, artesanal por parte de una estadística, una persona matemática o estadística o de inteligencia artificial, y aprender de la histórico de la serie para poder predecir el futuro mediante lo que llamamos regresión, ¿no? La ventaja de estos modelos es que no requieren conocimiento epidemiológico y este es también su principal problema. No incluye conocimiento epidemiológico y además es necesario disponer de muchísimos volúmenes de datos, grandes series, digamos, con históricos muy, muy largos o muchas series de muchas zonas diferentes. Hay un tercer tipo de modelos que son modelos mixtos, donde lo que se trata es de ajustar los parámetros de los modelos mecanísticos mediante aprendizaje automático. Por ejemplo, ajustar el R0 en un modelo SIR. Lo bueno de estos modelos es que tienen la teoría incluida en la representación de la realidad que pretenden hacer, pero al mismo tiempo son dinámicos y pueden evolucionar a partir de los datos. Entonces, bueno, nosotros en nuestro proyecto estamos trabajando con estos dos tipos de modelos basados puramente en datos y modelos mixtos. Si algo hemos aprendido en los últimos 20 años del desarrollo del aprendizaje automático y de los modelos de regresión, es que, como pasa en la vida, la agregación de muchos modelos produce mejores resultados que el uso de un único modelo, por muy bueno que sea. Es decir, el juntar la opinión de varios expertos es mejor que confiar en un solo experto. Esto también se aplica en estos modelos, en este marco de la regresión y en el marco de la predicción en general. Por eso tratamos de no descartar ningún tipo de modelo a la hora de hacer nuestro trabajo. Ahora bien, a la hora de hacer nuestro trabajo tenemos problemas. Y sin tratar de llorar mucho, sí que quería también hacer una pequeña introducción a los tipos de problemas que nos encontramos a la hora de trabajar en este tipo de predicciones. El primero y principal es que el escenario es muy cambiante. Cuando nosotros solicitamos el proyecto en el mes de marzo, pues claro, los intereses, las urgencias eran completamente otros y lo que se sabía de la epidemia era totalmente otro. Conforme va pasando el tiempo, bueno, pues si hay algo común a la vivencia de todo el mundo en esta época es esa incertidumbre y cómo va cambiando todo de una manera muy rápida. Eso también afecta al modelado. En segundo lugar, pues resulta que las prioridades y objetivos a veces no están muy claros, ¿no? Nosotros queremos predecir estas series, queremos predecir la evolución de la curva, pero ¿para quién? Pues obviamente para quienes tienen que tomar las decisiones respecto a cómo se maneja la epidemia, ¿no? Y resulta que, bueno, pues las prioridades y los objetivos de los centros de decisión no son siempre evidentes. Además, hay decisiones políticas que afectan a la solidez de los datos. Hay una cosa que para quien se dedica a las series temporales es sagrada, que es que las series sean continuas, las series no tengan discontinuidades, ¿no? Entonces, de repente, si se cambia la manera en que se cuenta, por ejemplo, los fallecidos, las series se rompen, las series se estropean. Y eso, pues, es un problema. Además, pues no sabemos, hay una falta de homogeneidad evidente en los datos que queremos modelar, porque no sabemos qué es un caso. Ya sabéis que el European Center for Disease Prevention and Control establece 4 tipos de criterios, en total son 8 o 9 criterios, clínicos, de radiodiagnóstico, de laboratorio, epidemiológicos, para saber si una persona tiene o no, está infectada o no por el virus de COVID, ¿no? Y además, pues bueno, pues esos casos los distribuyen posibles, probables o confirmados.
Hay quien considera que los casos son los probables más los confirmados, otros consideran que son solo los confirmados. Bueno, pues ahí hay de nuevo una incertidumbre que hay que resolver o que hay que atender. Luego también, pues ya sabemos que los test, hay muchos tipos de test de PCR, test de PCR en saliva, test de antígenos, test de anticuerpos, y todos los días van saliendo nuevas aportaciones en ese sentido, y no todos los test tienen la misma precisión, no todos los test tienen el mismo índice de falso positivo y falso negativo, y eso también afecta a nuestro modelado. Pero es que hay más, hay problemas en concreto en nuestro país, hay problemas de agregación. ¿Por qué? Pues porque cada comunidad autónoma comunica los datos de una manera distinta. Y esto es un lío, porque unos lo publican en un PDF, otros lo publican en una nota de prensa. Bueno, agregar todo eso es muy problemático. Pero también hay problemas de agregación temporal. No todas las comunidades comunican los datos con la misma regularidad. Esto genera un contexto bastante complicado para trabajar con datos. Luego hay un problema fundamental, que es que las notificaciones de casos y de ingresos y algunas otras van con retraso. Es decir, no llegan, hoy no llegan todas las notificaciones de ayer, sino que hoy llegan también notificaciones de antes de ayer, de hace 2 días, de hace 3 días, de hace 4 días. Esto se ve en esta gráfica que publicaba ayer Sergio Llorente en Twitter, donde las líneas rojo clarito son los casos que se comunicaron en el día en que termina cada una de esas líneas azul clarito. Podemos ver como todas van hacia abajo, pero luego la línea real, la línea, digamos, asentada, es la roja oscura, que como vemos no tiene ese patrón de agachar al final de la curva, ¿no? Lo cual pues hace que también, si queremos predecir los próximos 7 días, pues tengamos que preguntarnos si utilizamos estas curvas que, digamos, tienen el final un poco mocho, o si utilizamos una manera de agregar esta información que sabemos que viene con retardo para poder predecir mejor. Luego, además, nos faltan datos esenciales. Por ejemplo, el dato de cama UCI es un dato que es de 2017 y que, bueno, pues yo he encontrado en Eurostat que lo proporciona la estadística del Centro Sanitario de Atención Especializada, y salvo que yo no lo conozca y haya uno más reciente, este es el que tenemos. Luego, por ejemplo, sería muy útil tener datos de movilidad, pero los datos de movilidad ya sabéis que los generan y los recolectan las operadoras de telefonía y no son tampoco accesibles. Y luego hay otro montón de información que necesitaríamos tener, como por ejemplo la capacidad diagnóstica o la capacidad de rastreo. En fin, y como decía antes, la continuidad de las series tampoco se garantiza, lo cual también es un problema. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis para agradecer públicamente a un proyecto que se llama S-COVID Data, que fue un esfuerzo colectivo que se organizó a través de Twitter, donde un montón de gente se dio cuenta de que no había esta unidad de datos, los datos no eran coherentes, no eran interoperables, no se podía acceder a ellos, y se dedicaron desde el confinamiento hasta hoy a actualizar y mantener una base de datos con toda la información numérica de todas las comunidades autónomas, agregada, integrada y homogeneizada. Esto es esencial para poder trabajar en predicción, para poder trabajar con tener una mirada global sobre el problema, y es realmente peculiar que haya que recurrir a un esfuerzo voluntario y espontáneo como este para poder llegar a esta información. ¿De acuerdo? Es un ejemplo magnífico de ciencia abierta, de ciencia ciudadana, y desde aquí pues quiero agradecerles su trabajo, y también, bueno, pues confiar en que pronto el Ministerio y las comunidades se pongan de acuerdo para publicar estos datos con transparencia y con unos estándares más cómodos para la comunidad científica y para todo el mundo. Vale, entonces, ya que me he quejado, voy a contar lo que sí hemos hecho, ¿vale? Hemos desarrollado modelos de varios tipos para predecir el futuro de las curvas, y en concreto para las curvas de casos confirmados, de hospitalizados, de ingresados en UCI, de fallecidos, hemos montado de momento modelos univariantes de series temporales que incluyen análisis de intervenciones. Son unos modelos ARIMA, pero son bastante como si dijéramos ARIMA hipervitaminados. Son modelos ARIMA que se entrenan de forma bayesiana y que funcionan muy bien. El proyecto, como decía al principio, no está terminado, y nuestra intención estamos complementando estos modelos con modelos de aprendizaje automático, en concreto modelos de Deep Learning, que lo que permiten es predecir al mismo tiempo todas las
series de todos los lugares, en concreto en este caso España. Luego, para el exceso de mortalidad, que esto sí que es una novedad y es algo que no hemos visto hecho en ningún otro lado, estamos prediciendo el exceso de mortalidad. ¿Por qué? Porque creemos que es uno de los datos que mejor representan o que menos afectados están por los problemas que enumeraba antes, ¿no? Entonces, bueno, para esto lo que hacemos es agregar información semanal que da el Instituto Nacional de Estadística con información diaria que da el Sistema de Monitorización de la Mortalidad, MOMO, y lo que hacemos es generar, a partir de estas dos fuentes, generar predicciones diarias por comunidad autónoma, y la semana que viene creo que lo tenemos también por provincia, para predecir este exceso de mortalidad, que como sabemos es pues, la mortalidad que cabría achacar al COVID comparándola con las mortalidades de otros años, ¿no? Bueno, pues ahora mismo estamos produciendo ya todas estas predicciones en una página web que de momento todavía no es pública porque no está terminada, y lo que predecimos es los datos a 4 y 7 días vista, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que los datos llegan con un par de días de retraso, 1 o 2 días de retraso, según cómo sea el trabajo de este equipo de voluntarios y voluntarias que se encargan de integrarlos en SCOVID, porque bueno, los del Ministerio se publican semanalmente, pues nosotros producimos 7 días de adelanto cuál va a ser el dato tanto en el global del Estado como en cada comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Esto lo sintetizamos en un mapa de este tipo, donde para cada comunidad autónoma vemos una flecha que nos indica cuál va a ser la evolución para poder, digamos, de un vistazo saber cómo está funcionando la epidemia en nuestro país. Y, bueno, pues si seleccionamos alguna comunidad, en este caso selecciono Andalucía porque me hubiera gustado mucho estar en Sevilla hoy y no aquí en mi casa, bueno, pues podemos ver cuáles son los datos de esa comunidad y podemos, sobre todo, acceder a cuál es la predicción para todas las magnitudes en esa comunidad concreta. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver la curva de confirmado y podemos ver la predicción. La predicción es la línea discontinua que está al final a la derecha de la curva y, bueno, podemos ampliarla para verla un poco mejor y podemos ver, bueno, pues cuáles son los valores que los modelos predicen para esta región y cuál es la curva suavizada que podríamos esperar para esta región en los próximos 7 días. Lo mismo lo hacemos en el caso de los hospitalizados y también, bueno, podemos ver cuáles serían los datos esperados y podemos ver la curva cuál podría ser. ¿De acuerdo? Estas predicciones llevan asociadas una incertidumbre que todavía no hemos podido dibujar porque, como digo, es una versión preliminar, pero irá asociada a una incertidumbre a cada una de las predicciones para poder saber al 95% cuál es la predicción prevista en cada uno de los casos. En el caso de los ingresos en UCI, pues igual, podemos predecir los siguientes 7 días de esa serie temporal y en el caso de los fallecidos exactamente igual, ¿no? Podemos predecir qué está pasando en Andalucía, que mejor dicho, qué va a pasar en Andalucía en los próximos 7 días. ¿De acuerdo? Esto también lo podemos hacer por provincia, ¿de acuerdo? Es algo que todavía no hemos terminado de montar, por eso veis que el exceso de mortalidad en este caso está a 0, porque todavía no está terminado, pero ya hacemos predicciones de confirmados, hospitalizados, UCI y fallecidos para todas las provincias. En concreto, pues aquí os muestro la de ingreso UCI para la provincia de Sevilla. Hay que decir que esta gráfica la saqué antes de ayer, y por tanto ahora pues es posible que haya cambiado, ¿vale? Pero bueno, os da una idea de cómo a través de estos modelos de inteligencia artificial somos capaces de aportar una información que consideramos importante, no solamente para que todos y cada uno de nosotros tengamos una idea de por dónde va la epidemia, que es algo importante y que la transparencia en esos datos consideramos que es esencial, sino también para que en los centros de decisión puedan tomar decisiones con antelación, tomar decisiones sabiendo qué es lo que va a pasar, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, termino con algunos pasos futuros de los que nos gustaría abordar y lo que querríamos sería bajar la escala a municipios, a distritos sanitarios, incluso a hospitales, porque eso además nos permite tener una imagen mucho más precisa de las interacciones de otras variables con el COVID. Añadir, como digo, nuevas variables a nuestros modelos. En concreto estamos trabajando en añadir las búsquedas en Internet, que se ha demostrado que es un grandísimo predictor de este tipo de cosas. Si buscamos en Internet pérdida de olor, pérdida de sentido del olfato, somos capaces de predecir cuándo va a haber un brote en una región, pero luego también sería interesante añadir otro tipo de informaciones que puedan tener en cuenta, por ejemplo, la vulnerabilidad social o las interacciones entre la densidad de población y el propio COVID, también la capacidad diagnóstica, la predicción de COVID en las aguas residuales, etcétera. Además, como digo, estamos trabajando en refinar estas arquitecturas porque por mucho que uno sea experto en estas redes, digamos que modelar mediante cualquier estrategia tiene mucho de artesanía y tiene también una parte que no es estrictamente aplicar una receta, ¿no? Y que el conocimiento de los datos y de los modelos permite ir mucho más lejos y en esa estamos. Y bueno, pues nos gustaría, una vez que esto esté terminado, ponerlo en servicio de acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, con quienes estamos en contacto, y el Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias Sanitarias, que sería finalmente quien podría hacer uso, entre otras instituciones, de estas predicciones. Y con esto termino, espero no haberme alargado mucho más de lo necesario y estaría encantado de responder a cualquier pregunta que pudierais tener. Muchas gracias.